Bienvenidos jóvenes a la clase de matemáticas de octavo grado. Les saluda la profesora Dunia Guevara. El día de hoy, 11 de abril del 2021, daremos inicio a nuestra clase con la lección número 3, que corresponde a la división de polinomios. Y el contenido que estaremos desarrollando en esta ocasión es la división de monomio por monomio. Para ello, se nos pide que efectuemos la división indicada 24 al cuadrado b cuadrado entre 3ab. Antes de comenzar a dar solución a este problema, es importante que recordemos que si nosotros tenemos un número dividido a entre b, eso es lo mismo o significa lo mismo como que lo expresemos como fracción, como a sobre b. Y si tenemos a al cuadrado, b al cuadrado, un número elevado a una potencia, eso significa, en este caso, como tenemos a al cuadrado, a elevado a la 2, significa que vamos a multiplicar 2 veces a. Y si tenemos b al cuadrado, lo mismo, vamos a multiplicar 2 veces b. Continuaremos entonces dándole solución al problema. 24a al cuadrado b al cuadrado entre 3ab. El primer paso que haremos es expresar como fracción esa división, teniendo entonces como resultado esto, 24a al cuadrado b al cuadrado sobre 3ab. Luego vamos a descomponer 24 como 8 por 3. ¿Por qué como 8 por 3? Pues lo vamos a hacer de manera conveniente para simplificar el numerador y el denominador. ¿Sí? Es decir, vamos a fijarnos en este número que está en el denominador y vamos a ver si el número del numerador lo podemos expresar como este número del denominador multiplicado por otro. Y en este caso sí se puede expresar 24 con 3 por 8. Por lo tanto, lo que se hace es descomponer 24 en 8 por 3 y a al cuadrado como a por a y b al cuadrado como b por b. ¿Para qué lo descomponemos de esa manera? Pues para simplificar los términos que son semejantes tanto en el numerador como en el denominador. Tenemos 3, tenemos a arriba, una a abajo, b arriba, b abajo. ¿Qué nos queda entonces? La expresión que nos queda es escribir los números que no hemos tachado y las letras que no hemos tachado. 8a por b. Lo que se hace es simplificar, ¿verdad? El numerador y el denominador, cancelando los factores comunes. Por lo tanto, 24 al cuadrado b al cuadrado entre 3a es igual a 8ab. Para dividir un monomio entre otro, número 1, se expresa la división de monomios como una fracción. Número 2, se descomponen los coeficientes del numerador y denominador de manera conveniente. Número 3, se descomponen las partes literales del numerador y denominador en factores de exponente 1, si es necesario, ¿verdad? Se simplifican los factores comunes numéricos y literales que aparecen en el denominador y numerador. Para poner en práctica entonces estos pasos de cómo dividir un monomio entre otros, se nos presentan estos 4 ejercicios para poderlos desarrollar. Vamos con el primero, que es 20xy entre 5y. El primer paso que hacemos es expresarlo como fracción. Luego descomponemos el numerador. Nos vamos a fijar si lo podemos descomponer. Podemos descomponer 20 como 5 por algo, y sí lo podemos hacer, porque existe un número que multiplicado por 5 de 20, y en este caso es 4, entonces vamos a expresar 20 como 5 por 4. Lo expresamos entonces 5 por 4 por x por y entre 5y. ¿Para qué lo descomponemos? Pues para luego simplificar los factores comunes, tanto en el numerador como en el denominador. Cancelamos los que están en comunes.
escribiendo entonces como respuesta los números y letras que no hemos tachado. En este caso, 4x. Procedemos al inciso B, que es 16 al cuadrado entre 4a. Primer paso, lo escribimos como fracción. Segundo paso, descomponemos los coeficientes y la parte literal, ¿sí?, como factores de exponente 1, es decir, a por a, el de a al cuadrado, y 16, pues lo vamos a hacer a conveniencia, buscar si existe otro número que multiplicado por 4 me da 16, y si lo hay, que es 4 por 4. Una vez que he descompuesto tanto el número como la parte literal, cancelamos los que son comunes, simplificamos los que están en común tanto en el numerador como en el denominador. Recordemos que si cancelamos arriba una A, abajo también una A. Quedándonos entonces como respuesta los números y las letras o las variables que no hemos cancelado, que sería 4A. Procedemos al inciso C, que es negativo 12 al cuadrado entre 4A. Primer paso, expresamos como fracción. Segundo paso, descomponemos negativo 12 como 4 por negativo 3 y el a cuadrado como a por a, para luego cancelar los factores comunes. Acá tenemos 4 y luego cancelamos una a arriba, una a abajo. Nos queda entonces negativo 3a como respuesta. Procedemos al último inciso, que es 15x cuadrado entre 5x cuadrado. Primer paso, expresamos como fracción. Segundo paso, vamos a expresar como factores 15 o a descomponer en factores 15. En un número, vamos a pensar si existe un número que multiplicado por 5 me dé 15. Si lo hay, es 3 por 5. Escribimos entonces el 15 expresado como factores 5 por 3, como es x al cuadrado, x por x. Luego, negativo 5x por x en el denominador. Procedemos a cancelar los factores que están en común. 5, 5, x, 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 x. Recordemos que la misma cantidad de variables que estén en el numerador, esa misma vamos a cancelar en el denominador. Si arriba cancelamos una, es del denominador también. Si cancelamos 2, también del denominador. Tenemos que cancelar 2. Ahora notemos que nos queda 3 y en el denominador nos queda el signo menos. Quiero que noten que el 3 no tiene un signo. Cuando no lo tiene, asumimos que ese número, tiene un signo positivo. Y tenemos una división entonces de 3 positivos entre negativo. Ok, entonces dividimos positivo entre negativo. Eso es igual a negativo. Y luego escribimos el 3. Nos queda entonces negativo 3. Continuamos entonces con el contenido 2, correspondiente a esta unidad que lleva por nombre división de binomio por monomio. Lo que ahora haremos es dividir un binomio por un monomio. Recordemos entonces que es un binomio. Un binomio es una expresión que tiene dos términos separados por un signo más o un signo menos. Se nos muestra entonces a continuación dos ejercicios que vamos a resolver dividiendo esos binomios entre los monomios que ahí están. Para dar solución es importante que recordemos que si nosotros tenemos x más y sobre a, eso lo podemos expresar como una suma de fracciones con igual denominador. Por lo tanto, el primer paso que vamos a realizar para poder desarrollar la división 4x menos 12y entre 4
es expresar esa división como una fracción. 4x menos 12y sobre 4. Siguiente paso, lo que hacemos es que se divide cada término del numerador por el denominador común. ¿Y quién es el denominador común? En este caso, 4. Por lo tanto, tenemos 4x sobre 4 menos 12y sobre 4. Aquí ya tenemos expresado dos divisiones de monomio entre monomio. Procedemos entonces a realizar esas divisiones de esos monomios entre monomios y en los casos que veamos necesario descomponer en factores, en este caso 12, que lo vamos a descomponer como 4 por 3, lo hacemos. ¿Para qué? Pues para simplificar los factores en común. En este caso tenemos 4 en el denominador, 4 en el denominador. Bien, entonces ahora, una vez hemos cancelado, simplificamos. Aquí solo nos queda x menos 3y. Escribimos entonces la respuesta x menos 3y y lo que se hace es simplificar. El siguiente ejercicio es negativo 15x más 18xy entre 3x. Recordemos que el primer paso es expresar la división como fracción. Segundo paso, dividir cada término del numerador por el denominador común, que en este caso es 3x. Siguiente paso, pues vamos a descomponer en este caso negativo 15 y 18. ¿Sí? Recuerden que lo hacemos por conveniencia, ¿verdad? ¿Para qué? Para luego poder simplificar y que no nos cueste. Entonces, como el denominador es 3, vamos a buscar un número que multiplicado por 3 nos dé 15. Y como en este caso sí existe, que es negativo 5. Negativo 5 por 3 es negativo 15. Cancelamos aquí los factores comunes, que es 3 y x. Y en la siguiente fracción tenemos 3 y x también. La primera división nos quedaría entonces como negativo 5. Luego nos quedaría la segunda como 6 más 6y. Quedándonos la respuesta entonces como negativo 5 más 6y. Lo que hemos hecho aquí es simplificar. Pues para dividir un binomio por un monomio, veamos que lo que se hace, primero se expresa la división como una fracción, cuyo numerador es el binomio dado y el denominador el monomio divisor. Segundo paso, se expresa la fracción anterior como una suma o diferencia de fracciones con igual denominador. Y el tercer paso, en cada fracción se lleva a cabo la división de un monomio por otro. Y por último, se escribe la suma o diferencia de fracciones simplificadas. Para poner en práctica eso que hemos aprendido, pues vamos a efectuar la división del binomio por monomio indicado, 9x cuadrado y menos 18y entre negativo 3y. Si vamos siguiendo los pasos, primero vamos a expresar como una fracción la división, 9x cuadrado y menos 18y entre negativo 3y. Luego vamos a expresar la fracción anterior, esta fracción, como una resta. Vean que aquí es hay un signo menos, entonces lo vamos a expresar como una resta de fracciones con igual denominador. Y el denominador común es negativo 3y. Entonces nos queda de esta forma. 9x cuadrado y entre o sobre negativo 3y menos 18y sobre negativo 3y. Luego, siguiente paso que hacemos es que en cada fracción vamos a llevar a cabo la división de un monomio entre otro monomio. Entonces lo que hacemos es, si existe el caso, pues vamos a descomponer el número del numerador
en factores que contenga el número del denominador. Entonces, en este caso, podemos expresar 9 como 3 por 3 y 18 como 6 por 3. Pues, ¿para qué? Eso nos va a servir para cancelar aquellos factores que estén en común, tanto en el numerador como en el denominador. Por ejemplo, acá tenemos 3 en el numerador, 3 en el denominador. Y en el numerador, Y en el denominador. 3 en el numerador, 3 en el denominador. Y en el numerador, Y en el denominador. ¿Cómo queda expresado entonces ahora? Veamos que aquí tenemos 3x cuadrado. Este 3 es positivo, pero veamos que en el denominador hay un signo negativo. Entonces tenemos la división de dos números con diferentes signos. Por lo tanto, la respuesta va a ser negativa. Negativo 3x cuadrado, que fue lo que no se tachó. Y luego aquí tenemos menos 6, que el 6 tiene signo más, porque no lo tiene, entonces nosotros deducimos que es el signo más. Y en el denominador está el signo menos, entonces tenemos más entre menos, menos. Y luego tenemos menos por menos, más. Es decir, que nos queda ya de esta forma. Negativo 3x cuadrado más 6, que fue el número que no se tachó en la segunda fracción. Bien, como tarea entonces, queda desarrollar de forma clara y ordenada los ejercicios de la asignación 4. Bien, pasamos a la asignación 4, que lleva por tema división de polinomios. La primera es efectuar divisiones de monomios y la segunda de efectuar divisiones de binomios por monomios. Vamos a hacer un inciso de cada uno para que quede un poco claro de qué es lo que se va a trabajar. En este caso vamos a escoger el inciso A para el ejercicio 1, 10AB entre 2A. Recordemos que el primer paso que se hace es expresar esta división como una fracción, quedándonos entonces con 10AB sobre 2A. Luego, miramos si podemos descomponer el número del numerador como factores que incluyan el denominador. Es decir, puedo expresar o puedo encontrar un número que multiplicado por 2 me dé 10, si lo hay, que es 5. Entonces expreso 10 como 2 por 5. Y 2 por 5 es igual a 10, ¿verdad? Entonces 2 por 5, AB sobre 2A. Luego de que he hecho esto me va a servir para cancelar aquellos factores que están en común tanto en el numerador como en el denominador. En este caso tenemos 2 en el numerador, 2 en el denominador. A en el numerador, A en el denominador. Lo que me queda entonces sin tachar lo escribo, que es 5B. Esta es la respuesta entonces al primer ejercicio, al inciso A del primer ejercicio. Ahora vamos a trabajar con el inciso A del segundo ejercicio. Lo voy a hacer aquí al lado derecho. 18x menos 8y entre 8. Bien, el primer paso que hacemos es expresarlo como fracción. Nos queda entonces 18x menos 8 sobre 8. El siguiente paso a realizar
es que vamos a expresar cada término del numerador como una fracción con denominador común, que en este caso es 8. Entonces tenemos 18x sobre 8. Aquí hay un signo menos, entonces escribo menos 8 sobre 8. El denominador que está en esta fracción va a ser el denominador de ambas fracciones que se me forman al separar los términos del numerador. Ahora realizo esas divisiones. 18 entre 8, no hay un número que multiplicado por 8 me dé 18. ¿Qué hago entonces? 18 yo lo puedo descomponer como 9 por 2. Entonces lo escribo 9 por 2, x sobre, y 8 lo puedo expresar como 4 por 2. Lo que se trata es de buscar cómo yo descompongo estos números de manera que yo pueda cancelar factores comunes. Luego me queda entonces 8 sobre 8. Ahora, cancelo aquellos números, aquellos factores que son comunes tanto en el numerador como en el denominador. Aquí tenemos 2, aquí tenemos 2, aquí tenemos 8 y aquí tenemos 8. Ahora entonces lo que hacemos es simplificar, ¿verdad? Esas fracciones que ya nos han quedado. Escribo entonces los números que no he tachado, que es 9x, y en el denominador lo que no taché fue 4. Entonces lo escribo 4 menos, yo sé que 8 entre 8, eso es igual a 1, ¿sí? Un número sobre ese mismo número, eso siempre va a ser 1. Entonces escribimos 1. La respuesta me queda entonces como 9x entre 4 menos 1. Esto sería todo entonces de mi parte, jóvenes. Espero que se haya comprendido. Cualquier consulta, cualquier duda con respecto al tema, estoy a la orden. Feliz día.